Buenas, ¿cómo estamos ahora? Aquí vengo a hablaros un poquito del error y el perdón, que son dos cosas que en apariencia son lo mismo o pueden ser lo mismo, pero que no tienen nada que ver una cosa con otra. A modo de tesis rápida, el error es un hecho la más de natural, eh, súper básico y súper necesario para nuestro aprendizaje, nuestro conocimiento y nuestra responsabilidad para que podamos adoptar nuestras responsabilidades. Y el perdón, sin embargo, es un invento de personas afines a la manipulación de otros. Por tanto, hay mucha diferencia entre una cosa y otra. Comenzaré diciendo que el error es, como he anunciado, la fuente del conocimiento. ¿Por qué? Porque en base al error, nosotros vamos experimentando con el mundo, con la naturaleza, con las demás personas, y en base a nuestros estímulos vamos descubriendo que esos estímulos pues van produciendo ciertas reacciones que si las medimos cualitativa o cuantitativamente, puede que esas reacciones difieran con respecto a lo que esperábamos. Esa diferencia es el error. Si las personas se comportan exactamente como esperamos, o si los experimentos físicos o químicos o bioquímicos salen exactamente como esperamos, en nuestros experimentos, en nuestras experiencias, decimos que no hemos cometido ningún error. No hay desviación respecto a la expectativa. Esto es el error. Una desviación respecto a una expectativa. No se puede hablar de error, lógicamente, si no tenemos ninguna expectativa. Nosotros interactuamos con los objetos del universo y entidades del universo y vamos viendo lo que ocurre. Y vamos aprendiendo, vamos integrándolo. ¿Cuál es nuestra expectativa? Ninguna. Si quieres podemos tomar la referencia como no tener expectativa, y entre que no pase nada y que ocurra algo en base a nuestros estímulos o a las experiencias que provocamos, pues llámalo así, la respuesta que se obtiene es el error completo. O sea, da igual cómo se quiera enunciar, lo importante es que tanto de aquello que vamos descubriendo como de la diferencia, las desviaciones respecto a esas expectativas que tenemos en nuestras experiencias, tanto de una como de otra cosa, aprendemos. Realimentamos nuestro sistema de conocimiento mental y lo integramos en nuestra sabiduría, lo integramos en nuestro modelo del mundo y modelo de la realidad, el que cada uno tenga. Por tanto, los errores concebidos como desviación respecto a una realidad que supuestamente se debiera comportar de acuerdo con nuestras expectativas, pero no deseos, no es lo mismo, sino nuestras expectativas de lo que creemos que va a pasar, pues tendríamos un algo de que nutrirnos para incrementar ese conocimiento. Por tanto, el error queda, yo creo que bastante patente, que es el gota a gota, el goteo que va incrementando a cada cual su percepción, su modelo mental del mundo. Y esto tiene que ver con la responsabilidad, porque la responsabilidad tiene que ver con el responder por los actos de uno mismo. Es decir, yo hago un experimento social o físico y yo creo que va a pasar esto. En base a mi conocimiento, creo que va a pasar esto. La persona que es responsable es la que responde por lo que va a pasar. Es una persona que no que se atiene a las consecuencias de que le vayan a juzgar o no por si sale bien o mal o muy desviado o no algo, sino
Es una persona que tiene conocimiento suficiente como para saber que si realiza un cierto experimento va a ocurrir algo esperado que sea eso, y con una diferencia respecto a la expectativa relativamente pequeña. Eso es una persona responsable, una persona que anticipa lo que va a pasar. Entonces no es... hay una confusión muy grande entre responsable y culpable por si acaso. Aquí a muchos nos tildan de tú eres el responsable de algo, erigiéndonos como si pasa algo a ti te echamos la culpa y tú eres el cabeza de turco, cuando no tiene nada que ver. El responsable es una persona que sabe lo que hace, responde por lo que hace porque se espera de esa persona que tenga el conocimiento para poderlo hacer sin errores, o con unos errores dentro de lo que son los imponderables, es decir, situaciones que escapen completamente al control de esa persona que es responsable, que lógicamente den como lugar, por imponderable que es, por hipótesis, pues a un resultado muy desviado respecto a lo esperado. Por tanto, cuidado con el concepto de responsable, porque tiene que ver con el conocimiento. El que responde de un conocimiento, el que lo sabe utilizar. Y lógicamente por esa razón no podemos tener a personas que no sean capaces de asumir responsabilidades, es decir, personas capaces de aplicar un conocimiento para obtener unos resultados en cierto tipo de puestos, en cierto tipo de roles, porque pueden producir efectos indeseados las experiencias y las decisiones que tomen esas personas. Y eso es un responsable. Un responsable es una persona con conocimiento. El concepto está altamente manipulado, no sé por qué razón, no lo he investigado, pero está altamente manipulado y totalmente desviado de lo que significa originariamente. Por tanto, volviendo al tema del error, el error como fuente de aprendizaje, el aprendizaje como fuente de conocimiento y el conocimiento como fuente de la responsabilidad. De ahí, el error, por tanto, nos conduce por el análisis deductivo, un razonamiento correcto y lógico, nos lleva, a partir de los errores, nos llevan a la posesión de la responsabilidad. Por acumulación de un conocimiento obtenido mediante el análisis de esos errores y el incremento del conocimiento derivado de ello. Bueno, pues esto es bastante saludable, esto es algo bastante, que digamos que se basa en un proceso pues honesto. En nuestro proceso de aprendizaje, pues nos encontramos con que interactuamos con las cosas de entidades, personas de la realidad, y nuestra propia realidad interna también es una realidad, que quede claro. O sea, con nosotros mismos también podemos interactuar. Sería interactuar, pero bueno. Y obtenemos pues resultados que pueden ser más o menos diferentes respecto a nuestra expectativa. Pero en cualquier caso no tienen mala fe, no hay una mala intención, no hay un conocimiento previo que nos permita saber lo que va a pasar, porque estamos aprendiendo, porque estamos tranquilamente aprendiendo, y así debe ser el aprendizaje, un proceso de experimentación en donde sin mala fe, o sea, si el que se equivoque, sabiendo que se va a equivocar, no es de lo que estoy hablando, hablaré de esto en un momento, pero el que se equivoca, el que se desvía respecto al resultado deseado notablemente, sin tener el conocimiento suficiente de que eso es lo que va a pasar, eso para mí es un error honesto. Lógicamente solamente se puede sacar de ahí un aprendizaje que incremente ese conocimiento. Nada se puede recriminar a alguien que honestamente, en el ejercicio de experimentación, sin un conocimiento previo de lo que va a pasar, ni sospecha de lo que va a pasar, pues produce una serie de situaciones pues reversibles o no irreversibles.
Por eso el proceso de aprendizaje es bueno que vaya tutelado para simplemente prevenir simplemente prevención de consecuencias irreversibles. Pero aparte de eso, que cada cual experimente lo que necesite. Siempre podemos tener precaución. Si no tenemos cuando el aprendizaje es autodidacta, pues lógicamente no tenemos esa tutorización de nadie, y por tanto tenemos que actuar con la debida precaución, sin ir paso a paso, ir muy lentamente para no provocar estragos. Este es el aprendizaje honesto, el error honesto, el error no deliberado, que no se sospecha que va uno a producir. O aparte hay errores que uno comete y resulta que da lugar a inventos y a maravillas, ¿no? Que luego... Pero bueno, eso es otro tema, tiene que ver con lo mismo que estoy diciendo del conocimiento. Y ahora vamos a hablar del error cuando es intencionado. Cuando es intencionado el error, esto implica un conocimiento. Cuando es intencionado, se sabe que uno se va a desviar respecto a una expectativa, pero una expectativa de otro, no la tuya, la de otro. Porque lógicamente uno, en principio, yo creo que nadie quiere agredirse contra uno mismo. Uno no va a realizar un experimento buscando un resultado que se aleja de los deseos de uno. Eso no tiene sentido. Entonces, cuando se provoca un error, se hace con un conocimiento. Por tanto, cuando ya hay un conocimiento detrás, ya hay alguien que se ha responsabilizado de que algo salga mal. Es decir, que ha aplicado un conocimiento que fehacientemente le llevaba a que algo iba a salir diferente a ojos de otra persona respecto a la expectativa de esa persona. Lógicamente, esto tiene un afán malicioso, manipulador, totalmente carente de honestidad, y que lógicamente, como se realiza de forma provocada y con un conocimiento, se presupone que uno lo hace por algo, uno provoca un error por algo, y es para dejar una consecuencia. Nadie que quiera provocar un error provoca un error que no deje consecuencias, porque si no, no lo hace, porque no hay business case, no tiene sentido. No tiene sentido hacer algo por hacerlo sin que haya ninguna huella. El que hace la provocación de un error, el que provoca un error, lo provoca para dejar consecuencias. Esto lo quiero dejar bastante claro el razonamiento, para que se vea que el único sentido posible es, al margen de aficionados en el tema, el único sentido que tiene el de provocar un error es provocar una consecuencia permanente, y que esto se hace con un conocimiento, es decir, se hace con mala fe. Y ahora viene nuestro amigo el perdón, el borrador de consecuencias. Bueno, una persona provoca que haya una desviación respecto a una expectativa. Por ejemplo, alguien le hace la zancadilla a alguien, pero sin querer. Es decir, sin querer significa sin el conocimiento de. Y sin querer, pues la tira al suelo y le rompe el antebrazo, los huesos del antebrazo. Evidentemente hay un conocimiento ahí de cómo hacer una zancadilla para provocar un aparente error que deja unas consecuencias. Y ahora viene el perdón. El perdón es un invento para amañar, convertir en un conocimiento honesto algo que no es honesto. Y que parezca como si no dejara consecuencias. Ahora viene la persona que hace la zancadilla y dice perdón. Y encima, culturalmente, la persona que recibe el perdón o la petición de perdón, culturalmente está prácticamente obligada a aceptar ese
ese borrado de consecuencias, borrado emocional de consecuencias. Con lo cual para mí es una manipulación mental en toda regla. Por esa razón soy absolutamente detractor de esta práctica, la práctica del perdón, porque se ha convertido no en un reconocimiento de nada, sino en un vas a borrar las consecuencias emocionales que yo te haya podido dejar para que tú emocionalmente no vayas contra mí, que te he provocado ese daño. Entendido de esa forma, desde luego que lo condeno radicalmente, aunque tenga pocas consecuencias. Lo que no tiene, lo que no es muy saludable es que tengamos que soportar el desgaste de pequeñas maniobras de personas que día a día, pidiendo perdón por pequeñísimas cosas, van poco a poco desgastando la moral de otras. Por ejemplo, el bullying, hacen a los chavales bullying en las escuelas y luego le piden perdón. Y al día siguiente volvemos a empezar. Con lo cual, bueno, yo creo que está más claro que el agua que hay un abuso de esa cortina de aparente desconocimiento que hay, que provoca consecuencias en otros y que buscamos que no tenga consecuencias para nadie, ni para el agredido ni para el agresor. No, ahí no estoy nada de acuerdo con el perdón. El perdón entendido como el proceso natural, honesto, de que nos equivocamos, cometemos errores por desconocimiento puro, efectivamente. Ese perdón honesto sí, pero yo lo radicaría, porque para mí el que se equivoca honestamente no tiene nada que recriminarle, nadie le puede recriminar nada. Se ha equivocado honestamente, se ha confundido, ha provocado quizá unas consecuencias indeseables. Para eso tenemos la ayuda social de los tutores o de las personas que nos ayudan a crecer, para que simplemente no existan este tipo de consecuencias. Pero al margen de eso, el error honesto yo creo que no necesita pedir perdón. Nadie necesita pedir perdón. Estamos aprendiendo y estamos en un proceso natural donde con cautela, poco a poco, podemos ir creciendo e incrementando nuestro conocimiento, y lógicamente nuestro conocimiento también sobre la convivencia es también conocimiento. Lógicamente, al que no quiera aprender convivencia va a tener que aprender convivencia, para que no tengamos este tipo de malas prácticas, como es el abuso del perdón o el uso de este concepto como un comodín que borra y exculpa completamente de las responsabilidades de otros. Cuando tiene la responsabilidad del conocimiento de haber hecho algo intencionadamente. Y además es que es curioso, se les pilla este tipo de personas enseguida. La cometen y ya te están pidiendo perdón, con lo cual se están delatando. Y es que lo llamativo es eso, que muchas personas no tienen esta idea clara de que cuando alguien pide perdón es que probablemente está sabiendo que ha hecho algo a sabiendas. Y a sabiendas no hay que hacer nada de eso. El que lo haga tiene que pagar consecuencias por sus propios actos, como parte del error de creer que por hacer ese tipo de tropelías, pues para que se encuentre con que la reacción a sus acciones es diferente a la que esa misma persona que pensaba, para que aprenda, en pocas palabras, para que vea que hay un error del que algo tiene que aprender. Bueno, pues esto es todo sobre el error, el perdón, un pequeño paseo por la honestidad, el aprendizaje y la responsabilidad, y espero que te haya resultado interesante, y como siempre digo, nos vemos en la próxima.